Muy buenas tardes, señoras y señores. Después del paréntesis navideño, sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de nuestras actividades, esperando que sean seguidas por esta vía como hasta ahora y que pronto podamos volver a nuestro formato habitual de conferencias. Eso esperamos. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Adelaida Bordes Benítez para proceder a la lectura del acta. En la sesión de Junta de Gobierno, celebrada por esta Academia el pasado 22 de junio de 2020 y recogida en el acta número 354, se acordó incluir en los actos de este curso 2020-2021 la conferencia titulada El arte y los niños, expresiones didácticas, por la ilustrísima señora doña Yolanda Muñoz Rey, doctora en Artes y Humanidades y académica de esta, cuyo ingreso tuvo lugar el 14 de febrero de 2017. Muchas gracias, doña Adelaida Bordes. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Yolanda Muñoz Rey para proceder a la lectura de la conferencia. Con la venia, señor presidente. Buenos días, buenas tardes a todos los que nos estáis siguiendo en este formato online, a nuestro público fiel que estamos deseando volver a veros aquí presencialmente. Os echamos mucho de menos que lo sepáis. Hoy traigo una conferencia que se titula El arte y los niños, expresiones y didácticas, porque el dibujo infantil es algo que normalmente no se le ha hecho mucho caso, no es un tema muy común de conferencia. Creo que puede ser interesante, teniendo en cuenta sobre todo que los niños muchas veces empiezan a dibujar antes de empezar a hablar. Entonces, bueno, vamos a tratar algunos aspectos como es las características del dibujo infantil, lo que es las etapas y su desarrollo, la evolución que tiene a lo largo de su crecimiento, lo que sería una interpretación y análisis de las problemáticas y las singularidades más concretas, cómo se ha estado enseñando el arte a lo largo de la historia en el colegio, en las escuelas y en la enseñanza, cómo deberíamos de enseñarlo de una manera correcta, claro que se detectan algunos errores y bueno, y un pequeño apunte final a lo que sería el papel de los museos a la hora de trabajar la didáctica del arte. Empezando por las características, tenemos que tener muy claro que la enseñanza artística es un acto muy complejo y que sobre todo depende mucho de la iniciativa del maestro. Que por supuesto las etapas del dibujo infantil nos muestran un desarrollo intelectual y afectivo muy importante del alumno, del niño, todos sus problemas, nos muestran la visión que tienen del mundo, porque desde el principio, desde que son pequeños, ellos lo que hacen es mostrar lo que ven y mostrar su entorno, y que el dibujo infantil es muy diferente del adulto. El dibujo adulto es intencional, es una búsqueda consciente y un acto voluntario de expresión, mientras que la del niño es mucho más espontánea, etcétera. Espontaneidad que, como veremos, se va perdiendo conforme va creciendo. Es un arte el del niño sin premeditación, dictado desde su propia naturaleza y responde a unos imperativos de su nivel o estado de desarrollo, evolución en estadio desde el psicomotor al realismo analítico, que no tiene nada que ver con la edad. En principio sí, pero como veremos no podemos encasillar tampoco el desarrollo del dibujo infantil dentro de unas edades exactas, sino que hay algunos que van pasando de fase antes, otros después, y eso no implica que tengan un problema de crecimiento, de aprendizaje o de expresión, a no ser que sea muy marcado, como vamos a ver. El dibujo infantil entonces se caracteriza por la obediencia a un impulso biológico. Ya veremos que al principio es simplemente el de manejar un lápiz, es una cuestión lúdica, es una necesidad también de integrarse en el mundo que les rodea y, por supuesto, el de la comunicación, el de la expresión propia. El arte infantil es muy positivo porque nos aporta esa percepción que tiene el niño del mundo, que le rodea, lo que siente, lo que piensa, lo que le pasa. También tiene un componente muy positivo lo que es el proceso propio de la creación. Es positivo para la persona a la hora de trabajar la creación para el niño. Y luego también la aprensión estética. También le ayuda el hecho de dibujar a fomentar la creatividad y la percepción, que la creatividad es algo que no tiene por qué estar ligado al arte. Creatividad es una cuestión de saber resolver problemas, ¿no? La percepción del mundo, etcétera. Cuando vayamos a trabajar con el niño y su dibujo, no podemos obligarlo a que haga esquemas compositivos o que haga dibujos que se le dicten desde arriba. Tenemos que dejar que el niño dibuje lo que quiera. Esto todo en unos términos muy generales.
porque básicamente los dibujos copiados, que es lo que hemos estado viendo normalmente hasta hace poco con el tema de la educación artística, es algo que carece de valor educativo. Bueno, pues la evolución que vamos a ver ahora de todas las etapas es continua. No podemos decir un día el niño deja de dibujar con las características de una etapa y empieza con la siguiente. Es una cosa evolutiva que va poco a poco cambiando. No pasa de una etapa a otra en un salto. Con respecto a las etapas y desarrollo, en general podemos decir que están estas. La primera que llamamos etapa del garabato, que va principalmente de los 2 a los 4 años o del año y medio a los 4 años, que a su vez tiene 3 fases, la del garabato desordenado, el garabato controlado y el garabato con nombre. Después nos encontramos con la etapa preesquemática, que va más o menos de los 4 a los 7 años, después la etapa esquemática de 7 a 9 y la etapa de la pandilla de 9 a 12. La etapa del garabato consiste en esas 3 etapas o subetapas que hemos comentado, en la que en la primera, en la del garabato desordenado, el niño no tiene ni intención ni control, simplemente es una experimentación manual o física de coger un lápiz y ver qué es lo que pasa cuando lo estruja o lo espachurra contra un papel, ¿no? Lo hace de una manera descontrolada. Entonces pasa a la fase controlada cuando ya comprende que cuando él ejercita ciertos movimientos con la mano, eso implica ciertas grafías en el papel. Entonces empieza a partir ya de la siguiente, ahí está experimentando, empieza a la siguiente ya etapa en la que esas grafías van siendo cada vez más complejas, ya levanta el lápiz del papel y ahora ocurre algo muy importante y por eso se le llama con nombre. Es cuando el niño, en torno a los 3 años, empieza a darle nombre a lo que dibuja. Es decir, dibuja un garabato que nosotros vemos incomprensible, pero él dice es mamá, o dice soy yo, o es una flor. Lo primero que va a dibujar es eso, a sí mismo y a mamá. Son los 2 primeros elementos que él representa, es su entorno más cercano. Por supuesto aquí el color es secundario. Hay una importancia muy importante de lo que es la experiencia visual en niños de esta edad. Aquí lo importante es darle materiales y animarlo y valorarlo, es decir, materiales, por supuesto, accesibles a su edad. Por ejemplo, ceras, plastilina, pintura de dedo. No le podemos dar pinturas que sean muy tóxicas, ni tampoco lápices que tenga que sacarle punta, cosas así. Por supuesto, tampoco rotuladores o pinturas que puedan manchar y que no se quitan. Pero hay que dárselo para que él los use como quiera, no hay que darle indicaciones, no hay que decirle coge esto, coge lo otro, o pinta así o pinta de esta otra manera. Y por supuesto, todo lo que dibuje, pues hay que decirle que es muy bonito y que está muy bien y pegarlo en la nevera, ¿vale? O en un corcho o en la pared, enseñárselo a todo el mundo para que se sienta animado y valorado, ¿no? O sea, con eso lo estamos animando a expresarse. Esto, por ejemplo, sería un garabato descontrolado. Aquí vemos otro también descontrolado. Aquí ya empieza a controlarlo. Este es mucho más controlado ya tiene una grafía concreta. Aquí vemos otros ejemplos de grafías concretas en las que ya empieza a hacer círculos, empieza a hacer cicloides. Aquí empieza a hacer también ve que los adultos escriben, cuando escriben a mano, y entonces él intenta imitarlos. Y por eso hace unos movimientos parecidos a esas cicloides. Intenta imitar la escritura. Esto ya sería un garabato en un estadio muy avanzado en el que nosotros podemos ver quizás una flor o algo así. Quizás él diga esta es mamá y bueno, para él esa es mamá. Ya vemos ahí que hay garabatos en los que se levanta la mano del papel y va dibujando grafías diferentes, ha hecho un círculo, ha sido capaz de hacer un círculo. Esto ya es un dibujo de transición a la siguiente etapa. Aquí vemos garabatos también que son controlados, quizás él les diga nombre. Y al final vemos un claro ejemplo de intento de hacer escritura. Bueno, en la siguiente etapa ya sigue habiendo una intención de comunicar y de expresar mediante formas lo que ve. Es decir, ya ahí sí le da todo nombre, ya sí está diciendo esto es una casa, esto es mi madre, soy yo, etcétera. Ya no es tanto un impulso físico de manoseo con el lápiz, sino que ya intenta representar cosas que le rodean. Son figuras reconocibles, por supuesto lo que más representa es el ser humano. El color sigue siendo secundario, aunque los conozca, o sea, el niño ya de esta edad conoce todos los colores, pero sigue sin darle a las cosas el color que tienen. Es decir, pinta a una persona y le pinta la cara azul, ¿no? No hay una conciencia realista del espacio todavía, la relación con el entorno es muy emocional. O sea, eso quiere decir, por ejemplo, que a mamá la dibuja muy grande y a una persona que no le interesa pues la dibuja muy pequeña.
Después hay que seguir valorándolo y animándolo y provocar su relación con el entorno. Es decir, a los niños desde pequeños hay que dejarlo que se relacionen con su entorno, no enclaustrarlos y cerrarlos y no toques, no mires, no hagas tal, no hagas lo otro, ¿no? Entonces aquí ya puede ir utilizando lápices normales de los de sacar puntas, se les puede ya meter el pincel y pueden empezar a utilizar barro. Aquí vemos ya los primeros ejemplos de figura humana, son muy sencillos. Lo primero es la cabeza redonda con las dos piernas, aunque él sabe que existe el tronco, los brazos y todo eso, y los reconoce, y las manos, los dedos, pero todavía no los representa. Aquí vemos otro. Aquí vemos otro, ya empieza a añadirle brazos y dedos y manos. Este dibujo podemos ver, por ejemplo, el cómo dibuja personas de diferente tamaño porque les da diferente importancia, no porque sean así. Y luego el tema que hablábamos del espacio, en el que puede poner abajo el sol y arriba puede poner una casa. O sea, no tiene conciencia del espacio, no ordena los elementos dentro del espacio. Aquí ya está bastante avanzado este estadio, donde lo mismo vemos, la casa está como flotando en el aire y hay una persona también flotando en el aire. Ya entramos en la etapa esquemática, que serían más o menos de 7 a 9 años, donde podemos ver ya representaciones intencionales de lo que es más importante para él. Ya las figuras son mucho más elaboradas, ya si la figura es humana ya le pone brazos, manos, dedos, ya empieza a meterle más detalle. Hay mucha experimentación todavía, ya sabe ordenar el espacio, lo hace poniendo primero una línea abajo que se llama la línea de base, muchas veces pone arriba otra línea que es la línea del cielo, y sobre la línea de base empieza a colocar las cosas que él sabe que están en la tierra. Una casa, una persona, una flor, ya no los pone flotando por el aire. Si pone cosas por el aire ya van a ser pues una nube, un sol, pajarito, cosas que se sabe que están en el cielo, ¿no? Todavía no es tridimensional. Ahora empieza a hacer una cosa en la que él intenta representar el espacio por dentro. Por ejemplo, si dibuja una casa, intenta representar lo que hay dentro, pero como si la casa tuviera rayos X y lo pudiéramos ver. No tiene todavía esa percepción del espacio, o por lo menos la representación. Sigue siendo bidimensional. Puede ya empezar a representar narraciones, es decir, algo que ha ocurrido, que tiene diferentes acciones, pero las dibuja todas en el mismo dibujo. O sea, el mismo personaje va varias veces repetido, ¿no? Ya sí le da a cada cosa su color, es decir, el tronco del árbol lo pinta marrón, la copa verde, las personas van de los colores normales que tienen las personas, etcétera. Ya categoriza, agrupa y generaliza, ya empieza a dibujar a las mujeres de una manera y a los hombres de otra, todo en base a estereotipos que empieza a asumir del entorno que les rodea, y respeta ya pues esos esquemas individuales, ¿no? Ya con esta edad ya se le pueden dar al niño todos los materiales, que realmente con 7 o 9 años es capaz de utilizar todos los materiales artísticos por muy complicados que sean, ¿vale? Porque ya entiende un razonamiento pues de lo que son el procedimiento de uso. Y aquí sí se le pueden dar todos los colores porque ya sí los utiliza. Y por supuesto hay que seguir animándolo a que sigan haciendo las cosas y a decirle que todo está muy bien hecho. Todavía no hemos llegado al punto en el que le tenemos que decir esto no se dibuja así, esto se dibuja de otra manera. Aquí ya vemos esa línea de base, la línea de cielo. Aquí ya vemos hombre-mujer diferenciados con ese sol y esa nube que siempre van a dibujar azul, que siempre van a dibujar el sol amarillo. Es muy curioso que ya cómo los estereotipos empiezan a influir en el dibujo del niño. Por ejemplo, todos los niños cuando dibujan una casa la dibujan así. ¿Realmente cuántos niños viven en una casa así? Porque además la representan como si fuera su casa, y esa es su madre y este es su padre. Pero ¿cuántos niños viven en una casa así? Aquí en Andalucía, además, con ese tejadito y esa chimenea, muy pocos. Están repitiendo estereotipos de lo que es una casa, y además lo están copiando de cuentos y de dibujos animados. La mayoría viven en bloques de piso, ¿no? Por estadística, bueno. Y aquí vemos una acción, una narración de un personaje que está pescando, ya vemos animalitos representados. Aquí volvemos de nuevo a estereotipos, hombre-mujer, con su línea de base, de nuevo lo mismo. Ya empiezan los dibujos a perder cierta espontaneidad y originalidad. Aquí empiezan a trabajar ya un poco el tema del detalle. Y llegamos a la última etapa. Ya después de esta etapa ya pasa a lo que sería el dibujo adulto. La etapa de la pandilla de 9 a 12 años se caracteriza porque el niño ya entra en un entorno vital que trasciende lo que es la familia. Ya no es solo mamá, papá, mis hermanos, tal y cual, sino que ahora ya empieza a salir con grupos de amigos que empieza a tener casi más importancia que la familia. Ya se abren al mundo. Entonces empieza a comparar, empieza a tener otros conceptos del mundo, de su espacio y tal.
Entonces ya empieza a formar también opiniones propias. Ya empieza a dibujar con mucho más detalle, a dibujar con diferenciaciones las figuras humanas, ya no son solo estereotipos de hombre y mujer, sino que ya va atendiendo a sus detalles. Ya empieza a romper el tema de los rayos X, ya sí aprende a representar cosas en el interior cuando corresponde y cuando no. Hay una mayor sensibilidad hacia el color, es decir, no pinta de rojo o de verde, sino con varios tonos de rojo o de verde porque lo considera necesario. Ya representa las 3 dimensiones y no la línea de base o la línea del cielo, sino la línea del horizonte. Empieza a representar en perspectiva, o lo intenta. Empieza, aunque todavía no es del todo naturalista y tal, pero empieza ya a trabajar luces y sombras. Aquí sí ya es un buen momento para empezar a estimularle por cuestiones estéticas, el uso apropiado de las técnicas y a trabajar proyectos en grupo, porque hasta ahora el niño utilizaba el dibujo como una expresión muy individual. Lo que siento, lo que veo, lo que es mi mundo. Entonces, a partir de ahora sí puede empezar a entender que el proyecto artístico puede ser un proyecto grupal, de comunicación de ideas externas, no solo de las propias, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos un dibujo en el que ya en la boca del florero estamos viendo un intento de perspectiva. Si hay flores, son diferenciadas. Aquí lo mismo, también vemos un intento de perspectiva y de sombras y luces en el paño de la mesa. Aunque es un poco así más tosco, estamos viendo que las personas que están, los elementos que están representados dentro de otro no los utiliza con el sistema de rayos X, sino que entiende que no se ven porque lo está tapando otra cosa. Hay una narración un poco más detallada. Aquí ya hay un ejemplo, por ejemplo, de dibujar en de perfil la figura humana, que eso ya es bastante más complicado y donde hay una perspectiva con una pierna detrás de la otra y más detalle. Empiezan también con el tema de caricatura. Esta es una caricatura que me hicieron mis alumnos cuando yo empecé a dar clase. Entonces, bueno, aunque hemos visto que esta es la evolución y que es una evolución más o menos continuada y que tiene más o menos esas fases marcadas por las edades, pero nos podemos encontrar con ciertas problemáticas en el alumno que nos enteramos de ellas gracias a los dibujos, porque quizás de otra manera no las hemos podido diagnosticar, sobre todo cuando son muy pequeños o cuando tienen un problema de comunicación. Por ejemplo, en este dibujo podemos ver, se les encarga a los niños hacer un crisma para Navidad y este niño, el de abajo, es un niño con una inteligencia bastante desarrollada y se le ocurre dibujar a Papá Noel de una manera original, montado en moto y repartiendo los regalos. Ya vemos en las casas pues un intento de perspectiva, el hecho de dibujar al Papá Noel de frente es más difícil. También implica una perspectiva, las manos puestas en el manillar, etcétera, ¿no? El compañero que estaba sentado al lado, que era un chico con problemas de aprendizaje y de hecho con ciertos problemas de enfermedad psiquiátrica, copió el dibujo del compañero, no hizo una originalidad a la hora de concebir su dibujo y copió el compañero. Tenía 2 años más este chico, sin embargo el dibujo tiene unos niveles de representación mucho más retrasados. El personaje está sentado, realmente no se ve que esté sentado, mucho más sencillo, tiene problemas de perspectiva, etcétera, ¿no? Esto, sin embargo, es el dibujo de un niño que tenía entonces 6 años y que tiene un nivel de desarrollo de dibujo como si tuviera 12. Porque vemos cómo representa la figura con un nivel de detalle muy, muy concreto y las figuras están todas una detrás de otra. Ha sabido ver que la niña está delante del ángel, que la Virgen está delante del San José, que las manos las tiene puestas en perspectiva. Las figuras están a 3/4, en verdad, no están ni de frente ni de perfil, lo cual también es más complicado. Aquí vemos otro dibujo del mismo niño, donde vemos esas figuritas que están de rodillas en el suelo, hay una detrás de otra, y luego detrás hay una ovejita, o sea, eso implica una complejidad grande, ¿no?, a la hora de dibujar, un nivel de detalle muy, muy importante también en un niño de 6 años. Luego, sin embargo, vemos este dibujo que podríamos encuadrar en una etapa casi que del garabato con nombre, y sin embargo pertenece a un niño con autismo de 10 años. Y mucho más aún esta de un chico con autismo de 15 años y el dibujo está en el estadio que correspondería a un niño como de 4 años. Luego también podemos ver problemáticas asociadas a casos de maltrato. Muchas veces los niños que sufren maltrato, acoso,
no se atreven a hablar, no se atreven a decirlo, y el dibujo puede ser una manera de identificar esa problemática en el niño. Muchas veces cuando los niños nos representan dibujos con claro contenido sexual, como es este, no implica que el niño lo haya vivido. Por desgracia, hoy día tenemos que contemplar la posibilidad de que los niños tienen acceso a Internet en casa y que pueden estar viendo este tipo de cuestiones. Tanto si lo está viendo como si realmente son casos reales de maltrato o de abuso sexual, por supuesto nos tiene que saltar la alarma y ver qué ocurre ahí, ¿no? Otro ejemplo de dibujo de niño con problemática de abuso sexual. Otro también con problemática, este tenía una problemática de relación. Y aquí vemos otros dos dibujos en los que también hay una serie de componentes que nos hacen dar la clave de que no está viviendo una situación normal y que nos está haciendo una llamada de atención que a lo mejor hablando pues no nos dice. Y este pues lo mismo. Bueno, ahora vamos a pasar a otra fase en la que vamos a hablar sobre cómo se ha enseñado el arte hasta ahora en la escuela. Desde tiempos antiguos, lo que es la enseñanza artística ha estado muy influenciada por las circunstancias sociales, políticas, ideológicas, educacionales, sobre las tendencias artísticas del momento, los valores culturales de cada momento, ¿no? A veces ha ocurrido que se han mantenido modelos de enseñanza que respondían a sociedades anteriores, y esto es algo que a día de hoy todavía lo vamos a ver. Sobre todo en la antigüedad y en en todas las civilizaciones de la época antigua, el arte era una de las materias más importantes en la enseñanza, porque se valoraba mucho la cultivación del espíritu, del alma, del intelecto, y para eso el arte era uno de los vehículos esenciales. Todo esto se siguió proyectando después en la Edad Media y llegó hasta el siglo XVIII. Y luego, en el siglo XVIII, con la Ilustración y el academicismo, se establece un modelo de educación artística muy sistematizado, en el que se trabaja sobre todo las destrezas de una manera muy determinada y el gusto estético también de una manera muy determinada. Esto es lo que ahora mismo va a llegar hasta nuestros días y lleva a la sociedad o los pedagogos como 2 siglos intentando eliminar o intentando hacer cambiar. También tenemos que recordar que en la época antigua, en la Edad Media y hasta el siglo XVIII, el arte se enseñaba como una profesión. Los niños entraban desde pequeños como aprendices en los talleres de los artistas y estaban sujetos a ese sistema de trabajo profesionalizante, de trabajo de gremios después en la Edad Media, en la que iba accediendo desde aprendiz, oficial a maestro. El taller del artista funcionaba como una empresa en la que el trabajo que salía de allí era un trabajo conjunto de todo, en el que cada uno tenía un rol y un papel. No tenía el arte ese sentido pues de expresión individual, crítica, que ya después va a tener a partir del siglo XIX y XX. Pero el aprendizaje se hacía allí en el taller, no se hacía en escuelas, academias, universidades, como se ocurre ahora, desde la época, como digo, del academicismo y la Ilustración. Ese siglo XIX lleno de enseñanza académica ligada a los paradigmas de la Ilustración empieza a chocar con ciertas teorías pedagógicas que hay a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que implican el buscar otras maneras de enseñar no solo el arte, sino todas las áreas de conocimiento. Todo ese movimiento que hay de interés por nuevas pedagogías llega al siglo XX y tiene uno de los ejemplos de mayor expresión el caso de la Bauhaus. La Bauhaus fue una escuela de arte que se crea en 1919 en Weimar. Por ejemplo, allí estudiaron y dieron clases artistas tan importantes como Gropius, Mies van der Rohe, arquitectos, ¿no? Y los pintores Klee, Kandinsky. Se declaró la Bauhaus Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 96. Y bueno, hay que entender que esto surge sobre todo, aparte de por esa inquietud de nueva pedagogía, porque tras la quiebra del viejo orden y el trauma de la Primera Guerra Mundial, surge una especie de entusiasmo en una reconstrucción utópica de la sociedad. La Bauhaus sigue estas ideas, ¿no? Después tuvo una vida muy corta en realidad, pero fue un gran impacto dentro de lo que es la historia del arte del siglo XX. Fue cerrada, por supuesto, por los nazis en el año 33 y los profesores al final terminaron, después de ir a Suiza y tal, terminaron refugiándose en Estados Unidos. Supone una nueva ideología la escuela de la Bauhaus, una gran reforma dentro de lo que son las enseñanzas artísticas,
porque surge además muy vinculada a las vanguardias de la primera mitad del siglo XX. Crea sobre todo las bases del diseño industrial y del diseño gráfico como dos nuevas profesiones, dos nuevas áreas de trabajo dentro del mundo del arte. Es decir, convierte la artesanía en bellas artes. Para ellos, una tetera o una cafetera, una silla pueden ser motivo de arte mayor, no de una artesanía, digamos, discriminada hasta ese momento, ¿no?, como algo menor frente a las grandes bellas artes, sino que ahora la equipara gracias a la creación de esos dos conceptos, diseño industrial y diseño gráfico. Es muy crítica y muy subversiva esta escuela. Supuso su funcionamiento una gran actividad social dentro de la ciudad donde funcionó. Trabajó, por supuesto, sistemas pedagógicos muy modernos y combinaba diversos medios de expresión en ella. Eran alumnos adultos, es decir, esto era un nivel como si fuera universitario. Trabajaban teatro, literatura, pintura, escultura, arquitectura, artesanías, pero a todos le daban el mismo valor, decorados, vestuarios, etcétera. Trabajaban mucho en equipo, de manera colaborativa, constructiva, que es una de las cosas que hoy día se defienden. Y celebraban grandes fiestas temáticas. En estas grandes fiestas, que era el tema, pues por ejemplo, que habían descubierto algo nuevo, que habían hecho una exposición de fin de curso o simplemente que se había casado Kandinsky, pues hacían una gran fiesta temática. Por ejemplo, ahí vemos una sobre los cohetes, o sea, sobre los cohetes, no, sobre los planetas y el sistema del universo y tal, ¿no? Y entonces pues hacen, todo lo decoran en función de eso, hacen los vestuarios y tal. Pero, sin embargo, a pesar de esos grandes o importantes experimentos, aportaciones de algunos pedagogos, la realidad es que la enseñanza artística continúa hasta el día de hoy siguiendo los estereotipos del academicismo de la Ilustración. O sea, la academia que vemos ahí en una foto del siglo XVIII, en la que se establece, bueno, pues el dibujo de la figura humana, de los bodegones, con unos esquemas muy clasistas, muy clasicistas. Eso, a día de hoy, estas fotos de los años 60-70, seguimos repitiendo los mismos esquemas pedagógicos en las escuelas. Eso choca, evidentemente, no solo con todas esas corrientes pedagógicas que vienen desde el siglo XIX, sino ya, además, con las nuevas corrientes de pensamiento que hay en los años 60 y 70, en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Se lucha y se pelea porque haya un modelo de enseñanza artística más libre y más democrático, menos intervencionista, más expresionista, que se trabaje más el tema de la creatividad y la imaginación, pero choca con el sistema que hay. Entonces, ahora mismo, ¿cómo está? Bueno, pues tras recoger todo lo que ha pasado en el siglo XX, las nuevas tendencias que hay ahora, es verdad que puedan ser más abiertas, pero siguen arrastrando esos comportamientos erróneos. Entonces, a día de hoy sigue siendo, pues en general, excesivamente guiada, se centra en el desarrollo de las destrezas y las habilidades motrices, se concibe como una materia aislada, sin finalidad en otros campos, salvo en el de la recreación puramente estética. Establece unos criterios de evaluación del alumno muy formales, si lo ha hecho bien o no lo ha hecho bien, y ya está. Se trabajan solo aspectos racionales, lógicos y de repetición. No se trabaja, por ejemplo, la emoción, la sensación, la expresión personal, la búsqueda de respuestas propias. Todo ello deriva en un concepto erróneo sobre el arte. Se considera también una materia periférica de segunda categoría, está desprestigiada dentro de los sistemas educativos, lo importante es lengua, matemática, en fin, y el arte está pues a una segunda categoría junto con música y la educación física. Hay una mala praxis en la actualidad, podemos decir, sigue trabajándose el tradicionalismo, hay una desidia por parte del profesorado y por parte también del alumnado. Hay gran descoordinación, falta de criterio, de justificación y de carácter secundario. Yo que imparto clases en la Facultad de Ciencias de la Educación, cuando a mí me llegan los alumnos, por ejemplo en el grado de infantil o primaria, ¿no?, que van a ser los futuros maestros, el 95% de la clase considera de sí mismo: yo no sé dibujar, a mí no me gusta el arte, porque venimos arrastrando toda esta tendencia. Si nuestros futuros maestros tienen ese pensamiento, pues lo van a seguir repitiendo. Entonces nosotros tenemos que educar. ¿Cómo lo hacemos entonces? Tenemos que hacerlo de una manera pues basándonos en cómo es nuestro mundo
actual, o sea, la cultura contemporánea, el contexto artístico contemporáneo que nosotros estamos viviendo, cómo es, porque tenemos que educar a nuestros alumnos en función de ello, ¿no? Por supuesto, tenemos que entender que hoy día ya hay una ruptura total con lo tradicional, así que no podemos seguir educando en ese sentido. Que hoy día, en realidad, el mundo artístico, los artistas, están trabajando la libertad y la experimentación. Entonces, nosotros no podemos seguir repitiendo el esquema totalmente contrario en nuestras escuelas. Luego, el desarrollo de la tecnología hoy día, evidentemente, es impresionante, da muchas facilidades, pero también muchos perjuicios. Por ejemplo, hay una gran dependencia de las personas hacia las nuevas tecnologías, el móvil, etcétera, ¿no? Y eso mata la creatividad y mata la imaginación. Con eso tenemos un problema. Las nuevas tecnologías sirven para el arte, pero las nuevas tecnologías perjudican la creatividad y la imaginación del ser humano. Luego, la producción artística durante todo el siglo XX, ¿cómo ha sido? Pues ha tenido una intensidad agobiante, en realidad. Ha habido una constante durante 2 siglos, una constante experimentación de todo, casi que nerviosa, como de la necesidad imperiosa de que cada artista tenía que hacer algo nuevo. Ahora mismo, llegado a este punto, se podría decir que hay una necesidad de reposo dentro de lo que es la creación artística del mundo contemporáneo, porque ya la sensación que hay es de que ya se ha hecho casi todo. Entonces quizás es el momento de reposar, de reflexionar y de analizar lo que ha pasado, ¿no? Otra característica del mundo actual pues es ese consumismo rápido, que tenemos una necesidad de lo uso rápidamente y lo tiro, y eso también produce un agotamiento rápido del disfrute del arte. También nos encontramos con otro concepto que es el de la saturación visual. Vivimos en un mundo, y esa foto que tenemos ahí es un ejemplo, en el que la publicidad llega a ser asfixiante a nuestro entorno. Estamos demasiado inundados de experiencia visual, por la publicidad, por los móviles, la televisión, el ordenador, etcétera. Eso implica una sensación de saturación, de que ya ninguna imagen realmente nos impresiona. Luego también surgen en este final del siglo XX y al principio del XXI conceptos nuevos que tenemos que trabajar a partir de ello, ¿no? Y uno de ellos es el de la conservación del patrimonio, que forma parte de la educación artística, que eso hace 100, 200 años evidentemente no lo había. Y luego la democratización del turismo cultural. Es otro aspecto importante, en el que ya hoy día todo el mundo tiene acceso a la cultura, pero no todo el mundo tiene la formación necesaria para poder disfrutar o entender ese turismo cultural de una manera integral. También, bueno, pues ese exceso que hemos hablado de información visual realmente nos llega, pero no tenemos educación visual para ordenar, comprender y escoger todo eso que se nos viene encima. Bueno, pues que la imagen forma parte de nuestra vida diaria y por tanto de nuestra formación personal, y es algo que tenemos que trabajar desde las escuelas a la hora de la educación artística. Esto es un poco el semblante de cómo es el mundo visual o artístico que nos rodea hoy día y cómo deberíamos a partir de aquí deberíamos de enfocarlo. Entonces deberíamos de educar con la imagen, que se llaman. Se ha convertido en una necesidad porque realmente nos rodea enormemente. La sociedad actual también es que demanda por esa necesidad que tiene de información rápida, la información a través de la imagen, porque realmente es más rápida. Las nuevas tecnologías es algo que tenemos que enseñar el manejo de la información, en este caso de la información visual. El hecho del aprendizaje visual nos ayuda a estimular el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, ayuda a la memoria a generar interrelaciones y aprendizaje significativo. Todo esto son las ventajas de educar con la imagen. Las imágenes se pueden reinterpretar, permiten varias lecturas, la confrontación, el debate. Las imágenes transmiten valores, transmiten ideas, pensamientos, conceptos y sentimientos. La imagen es un mensaje complejo que tenemos que saber interpretar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la manzana que tenemos ahí, nosotros vemos una manzana, una fruta, también podemos ver el icono que supuso en Adán y Eva pues el pecado original, y bueno, y también podemos ver el símbolo de Apple, de la marca de ordenadores. Un ejemplo muy sencillo para entender que la imagen es algo complejo con muchas profundidades de lectura y que tenemos que utilizarla como herramienta precisamente para trabajar ese pensamiento crítico en los niños y en los adolescentes. Tenemos que prepararlos pues, para que sean receptores críticos. También las imágenes cambian si están vistas dependiendo de la persona, según su edad, su condición, educación, experiencia, van a percibir las imágenes de una manera u otra. También tenemos que trabajar esto.
Panofsky ya estableció los 3 niveles de significado de la imagen, que son el evidente, el simbólico y el profundo. Pues eso, la imagen en conclusión, pues que ofrece muchas posibilidades didácticas, pero es necesario reflexionar sobre su uso y en cómo los niños, los adolescentes asimilan esos mensajes. Y que la tecnología y lo visual son un medio y no un fin. Bueno, por ahora que hemos visto ya un poco cómo es el mundo actual y lo necesario que es hoy día educar con la imagen, pero de manera correcta, ¿no? Pues vamos a ver un poco cómo debería de serlo. Hoy día la didáctica del arte o la enseñanza del arte debería de plantearse estos objetivos. Conocer el mundo del arte, o sea, que el alumno conozca el mundo del arte, sus técnicas, sus estilos, sus expresiones. Esto es hasta ahora lo que más o menos solamente se hacía. Pero también tiene que tener otro objetivo, como por ejemplo es el de enseñar a respetar el patrimonio, que le sirva realmente para expresarse, que le sirva para experimentar y que aprenda a ver y a analizar visualmente el mundo que le rodea. Esos son los grandes objetivos que tiene o que debería de tener hoy día la enseñanza artística. También tenemos que intentar, dentro de lo que es la enseñanza del arte, intentar darle autoridad, seriedad y un lugar de primer orden a la materia dentro de los sistemas educativos, porque es una materia enormemente transversal que nos sirve precisamente para trabajar esos valores en el alumno. Es decir, hoy día ya no se trata de que el niño aprenda a dibujar, se trata de que el niño, gracias al arte, aprenda a comprender el mundo que les rodea, aprenda a ser crítico y, por supuesto, conozca el mundo del arte y utilice el arte para expresarse, no para hacer un dibujo perfecto. Se considera un adorno curricular hoy día y no como una verdadera aportación a ese desarrollo global del alumno que hemos dicho. Los datos, las técnicas y los procedimientos y destrezas manuales también son necesarios, también son buenos para el alumno, pero se deben abordar de una manera más intuitiva y experimental que forzada y guiada y a veces impuesta, ¿no? Yo he visto a niños llorando realmente a la hora de ejecutar las prácticas o los ejercicios que les mandan a hacer en dibujo. Estoy hablando de niños de 12, 13 años. Porque les ponen a hacer un dibujo y a copiarlo literalmente al lado, nunca va a salir igual, por muy bien que dibuje el niño, y se frustra, ¿no? Y realmente eso sirve para poco. Se debería de trabajar también la semiótica, es decir, los significados, la expresión, la valoración estética, la percepción, la creatividad. Las técnicas articuladas, por otro lado, desarrollan también y proporcionan un desarrollo lógico, secuenciado y busca un poco el orden formal. Y luego las técnicas no articuladas proporcionarían el desarrollo de la expansión emocional y la expresión diferenciada. El arte, sobre todo en las primeras fases del niño de la infancia, se puede trabajar como un juego, como casi todas las cosas que se trabajan en los periodos de infantil y primaria. También se puede trabajar de una manera interdisciplinar, es decir, el arte funciona muy bien para trabajarlo con otras materias dentro del colegio. Por ejemplo, hacen en clase de plástica, fabrican instrumentos musicales que después van a utilizar en la clase de música, o elementos que después van a utilizar en la clase de gimnasia para hacer una gincana, por ejemplo, ¿no? También se mezcla mucho con literatura, es decir, la unión entre arte y literatura da una gran cantidad de posibilidades didácticas. Trabajar a partir de textos, a partir de imágenes textuales, en fin, da muchísimas oportunidades. ¿Cómo debería ser la evaluación del alumno de arte, ¿no? Bueno, pues no hay que medir los resultados, sino el proceso, el cómo ha elaborado ese trabajo, cómo ha evolucionado, cómo ha sabido resolver situaciones, empezando sobre todo por las circunstancias previas. Es decir, que no es lo mismo el niño que empieza con unos enormes hándicaps de, pues eso, como hemos comentado, yo no sé dibujar, a mí esto no me gusta, el cómo va evolucionando ese trabajo, que el niño que en la clase se le ha colgado el San Benito de este es el niño que dibuja bien. Entonces, pues bueno, cada uno tiene que evolucionar desde donde parte, ¿no? No hay que atender solo a los aspectos técnicos, sino también a los significados de los trabajos que nos hacen. Hay que respetar la espontaneidad, la creatividad, la imaginación, la búsqueda personal de soluciones y sus propios intereses. Hay que atender también a la percepción, a cómo el alumno representa lo que percibe, y al desarrollo psicomotor y manual, ¿vale? Aquí es donde tenemos que también identificar si el niño tiene algún tipo de problemática de psicomotricidad o manual a la hora de manejar las herramientas. Hay que tener en cuenta también el entorno sociofamiliar, que transmite valores y niveles de aprendizaje y significación. Nos encontramos con situaciones muy diferentes.
¿no? Por ejemplo, niños que desde muy pequeños han estado, digamos que no han tenido acceso a experimentación, a conocer el entorno, sino que su entorno ha sido básicamente, y por desgracia hoy día, el teléfono móvil, una pantalla, que además se le han estado inculcando estereotipos también muy incluso tóxicos, ¿no? Entre eso y un niño que ha tenido desde que ha nacido pues una gran posibilidad de experimentar, de conocer su entorno, de expresarse y de conocer realidades diferentes. Eso es lo que más va a estimular su creatividad y la seguridad en sí mismo. Luego, la valoración comparativa de los trabajos entre los alumnos de una misma clase o de un mismo grupo debe hacerse siempre de una manera con mucho cuidado, intencionada y como estímulo. Es decir, cuando estamos en clase o que estamos con un grupo de alumnos, decir, pues tu dibujo está mal, está mejor el de tal niño, eso no es interesante. Sí es bueno que lo trabajen entre ellos, es decir, que entre ellos sean críticos con los trabajos de uno y de otros, pero siempre inculcando que sea desde el respeto y que sean críticas constructivas. Y antes que hacer pues un concurso a ver cuál es el mejor dibujo, es más interesante hacer una exposición con los trabajos de todos, donde todos van a tener su posición y su situación. Bueno, con respecto a lo que es esa creatividad de la que tanto estamos hablando, cómo se motiva, no existen personas creativas y no creativas, sino todo el mundo nace con creatividad, lo que hay que hacer es desarrollarla, a veces se pierde porque no se ha desarrollado, pero en principio todo ser humano la tiene. La creatividad es la capacidad de crear algo nuevo para resolver un problema o situación. La creatividad no es un niño que dibuje bien, ¿vale? La creatividad es otro concepto. Lo primero es la percepción del problema, cuando hay un proceso de creatividad, percepción del problema mediante los sentidos, luego hay una reflexión, se tiene una idea, se lleva a la práctica, se concreta y se tienen resultados. Esa es la creatividad. Y se aplica a todo, no solo al arte, se aplica a matemáticas, en medicina, etc. Tenemos que trabajar eso en nuestros alumnos. Precisamente el trabajo artístico nos ayuda a fomentarlo en clase y es más propio que a lo mejor en otras asignaturas donde este concepto no se suele trabajar. Sin embargo, en las asignaturas de artística deberíamos de utilizar nuestra materia para fomentar en el alumno esta actitud de percibir un problema, buscar soluciones, aplicarlo, etc. Lo emocional y lo sensitivo se une a lo intelectual y lo racional, y eso son herramientas para toda la vida. Esas son cosas que tenemos que trabajar en el arte con nuestros alumnos. Que el niño es un explorador del mundo, de la experimentación y la creación, y que eso no deberíamos de cortarlo porque es la base de su aprendizaje más significativo. Bueno, pues nosotros debemos trabajar el proceso, no el resultado, ¿vale? Nosotros tenemos que acompañar al alumno durante el proceso. El espacio, darle un espacio, darle materiales, tener nosotros como docentes una actitud y una orientación, pero al alumno lo tenemos que dejar trabajar. Que el conocimiento no se transmite, sino que se descubre, y eso en el tema artístico más que nunca, y que la importancia del arte de los niños hay que centrarla en el proceso de la creación, no en la obra acabada, y que la meta es la expresión en sí misma. Y que ahí, pues bueno, el profesor debe actuar como guía, orientador y planificador. Entonces hemos visto pues eso, que los factores que básicamente desarrollan la creatividad es crear en torno a él un ambiente de seguridad físico y psicológico, un espacio luminoso donde pueda moverse libremente, relación de respeto consigo mismo y con los demás, un clima de confianza y de no juicio, un ambiente motivador y con libertad de pensamiento, una aceptación de la diversidad, ayudarlo a trabajar eso, y una actitud de empatía entre el maestro y los alumnos. Ahí vemos, por ejemplo, niños trabajando pues con cartones, con cajas y fabricando lo que os decía antes, pues como instrumentos musicales para luego trabajar en el apartado de música. Que volvamos a recuperar un poco la idea de que los niños se divierten más y van a hacer una labor más creativa trabajando o jugando con cajas que con lo que muchas veces traen las cajas. Estos son ejemplos de ejercicios artísticos en naturaleza que se llaman Land Art. Bueno, Land Art fue el movimiento artístico de los años 60 o 70 y hoy día muchos maestros están recuperando esto. Se trata de ir a la naturaleza y hacer intervenciones en la naturaleza, en las que además de trabajarse pues cuestiones ecológicas y de respeto al medio ambiente, pues estamos trabajando fuera del aula y con unos materiales totalmente diferentes en los que el alumno desarrolla su creatividad de una manera libre.
Ya para terminar, vamos a hacer un pequeño apunte a lo que sería el papel de los museos a la hora de ayudarnos en nuestro trabajo didáctico, de enseñar el arte a los alumnos, ¿no? De trabajar el arte con los alumnos. Tradicionalmente, a los alumnos en los colegios se los lleva a los museos como excursión, como visita cultural, pero normalmente no se suele hacer bien, no suele tener un buen resultado. Es decir, el alumno viene ya, o los alumnos, los niños tienen una idea de el museo es un sitio aburrido, qué rollo ir al museo, ¿no? Y muchas veces porque no se hace bien. Normalmente, además, suelen venir de contextos socioeconómicos, sociofamiliares, donde tampoco hay una costumbre de visita de museos, y entonces nosotros tenemos la oportunidad en el centro educativo, desde el centro educativo, de revertir esa idea. Pero claro, es difícil. Tenemos que hacerlo bien, es decir, muchas veces no se trata de llevar al niño al museo, soltarlo allí y que recorra el museo entero viendo un montón de cosas que realmente no entiende. Ni tampoco se le puede explicar todo, porque los niños tienen una capacidad de atención temporal bastante corta. Llega un momento en que dejan de escuchar. Entonces, en vez de recorrer todo el museo, es mejor construir una especie como de unidad didáctica o de un trabajo didáctico de participación, descubrimiento y experimentación a partir de algo concreto. Es decir, escoger una obra del museo, una pieza del museo y en torno a ella establecer una actividad. Eso va a ser más significativo y más productivo. Y va a hacer que el niño salga de allí en lugar de diciendo qué rollo un museo, oye, qué divertido y qué interesante ha sido el museo y además ha aprendido. En concreto, el arte contemporáneo y los museos de arte contemporáneo son muy interesantes porque les ofrece unas corrientes o estilos artísticos que normalmente el niño no suele conocer, pero lo mismo, también hay que hacerlo, es ideal, pero hay que hacerlo bien programado. Lo primero que tiene que hacer el educador es conocer y comprender pues lo que hay en ese museo al que vayamos a llevar a los niños. Hay que elegir el museo apropiado. Hay museos que a lo mejor no funcionan o no tienen nada realmente que decirle a los niños del nivel educativo que estamos trabajando. Debemos conocer, visitar el museo y conocerlo, ver qué es lo que tiene. Tenemos que hablar con ellos, ver si tienen un gabinete pedagógico o unas actividades ya preestablecidas y que nos puedan ayudar. Si tienen guías específicos para los niños de la edad que nosotros tenemos, o si no, tenemos nosotros que organizar la actividad. Tenemos todo eso que hablarlo antes. Establecer horarios, tenemos que diseñar la visita también para que tenga una duración temporal lógica, ¿vale? No enormemente extendida, que vaya a ser también un aburrimiento. Entonces, tenemos que tener en cuenta que una de las ventajas que también tiene el que nosotros llevemos a nuestros niños al museo es que vamos a fomentar el interés y el gusto del futuro público del museo. Es decir, nosotros estamos educando a futuros clientes del museo y de la cultura. Entonces, pues es interesante que lo hagamos bien. Lo que los niños vayan a aprender en el museo nos va a servir para fomentar o para apoyar conocimientos que ya estamos trabajando en el aula. Es decir, que tiene que tener cierta relación o cierta continuidad. Por supuesto, después de haber ido al museo a hablar con ellos, a ver qué es lo que tienen, lo que no y cómo podemos organizar la visita, contando con ellos o organizada por nosotros. Después de eso, tenemos que hacer en el aula y antes de ir actividades previas de decirles que vamos a ir a un museo, qué es lo que vamos a hacer, por qué objetivos tenemos, e incluso hacer actividades de fomentarles el interés por lo que vamos a ver allí. Y luego, cuando volvamos de la visita, posteriormente en el aula, tenemos que hacer también actividades de refuerzo, de evaluación y de valoración por parte del alumno y del maestro sobre la actividad realizada, que sirva para terminar de apoyar y de reforzar pues esos aprendizajes que hemos hecho en el museo. Hoy día los museos, muchos de ellos suelen tener esos gabinetes y tienen un diseño de actividades dirigido a diferentes públicos, discapacitados físicos y psíquicos, programas de alfabetización, en zonas de exclusión también tienen también programas dirigidos a niños pequeños, a adolescentes, a niños más grandes, a todo tipo, ¿no? También es una situación en la que supone una salida del entorno habitual, con lo cual también es interesante trabajar los comportamientos, las actitudes, y nos ayuda a todo eso, ¿no? Y al respeto a la cultura y a los centros culturales. Tiene múltiples objetivos, sobre todo remarca el tema experiencial. Y bueno, aquí tenemos ya para terminar pues imágenes de lo que serían experiencias didácticas interesantes en
en museo. Hemos estado viendo un poco lo que sería todas las características del dibujo infantil, de las fases de desarrollo que tiene, de cómo ha sido la enseñanza del arte en las escuelas hasta nuestros días, la problemática actual y cómo deberíamos de enfocar una didáctica artística correcta. Aunque esto evidentemente se trabaja en los colegios, no olvidemos también trabajarlo con nuestros niños en casa. Es decir, sobre todo el de valorarles y el de animarles a que dibujen y estar atentos un poco a sus dibujos, porque son una expresión del mundo que les rodea y que, bueno, tienen mucho que decirnos y tenemos que estar ahí para escucharlo y para aprender de ello. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Yolanda Muñoz Rey, por esta interesantísima y intensa conferencia que nos ha dado acerca de la didáctica y del desarrollo de la enseñanza del arte en la juventud. Precisamente el haber sido tratado el arte en la didáctica como cosa secundaria, como tema secundario, pues nos da lugar a que en esta ocasión nos pongamos en situación de enterarnos de cómo va este desarrollo, de cómo se plantea la enseñanza o cómo debe plantearse y en fin, en todo el desarrollo de la visión artística que pueda tener un niño desde su más tierna infancia hasta que ya es mayor. Ha sido, como digo, una conferencia muy interesante, dedicada a la didáctica, al mundo didáctico, pero que también a los padres y a los abuelos, en nuestro caso, pues nos viene muy bien y la verdad es que yo me he sentido personalmente pues muy interesado en el desarrollo del arte en los niños, visto desde la realidad de la familia. Muchísimas gracias y enhorabuena por esta estupenda conferencia. Espero que sigan ustedes atendiendo a nuestras conferencias a través del entorno virtual y esperemos que vaya mejorando la situación para, como dije al principio, volver a la situación normal de desarrollo de nuestro programa. Muchas gracias.